Bueno, creo que ya somos varios, así que vamos a dar comienzo con la jornada del día de hoy. Estamos en el segundo día de esta jornada de Migración, Derechos Humanos y Defensa Pública, la cual comenzó el lunes pasado y continuará los próximos 2 lunes. Hoy el tema que vamos a abordar es Buenas Prácticas y Alianzas Estratégicas, el caso argentino. Mi nombre es Marina Salmein, soy quien los voy a acompañar hoy, soy quien va a moderar este panel de 3 expositoras. Soy abogada y me desempeño como secretaria en la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Para los que no pudieron estar presentes el lunes pasado, les comento brevemente que la idea de esta jornada surgió luego de un encuentro virtual organizado por el Programa para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial, y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la IDEF, donde se presentó un diagnóstico a fin de avanzar en la definición de un modelo regional que permita constituirse en el marco de actuación de defensa pública en contextos de movilidad regional y la creación de una red de asistencia jurídica de personas migrantes. Desde la Defensoría General de la Nación celebramos siempre este tipo de encuentros y destacamos la importancia de poder compartir las distintas experiencias, las que sin duda entendemos que facilitarán a crear mecanismos que faciliten el acceso a la justicia de personas migrantes, refugiadas y apátridas. Este encuentro se desarrollará hasta las 18:30, van a exponer 20 minutos cada una de las expositoras, que a continuación pasaré a nombrar, y 5 minutos antes de que termine cada exposición sonará una chicharra, y si no yo haré una interrupción, perdón por ello, pero para indicarles que queda 5 minutos, porque la idea es que al finalizar podamos abrir un espacio de preguntas donde todos puedan participar. Para ello les voy pidiendo a los participantes que por favor dejen sus preguntas en el chat y las dirijan a las personas por quien sean respondidas. Por último, les voy a pedir que por favor mantengan los micrófonos apagados, las cámaras encendidas, que por favor se dirijan, acaten las reglas de buen comportamiento, y que pongan en el usuario el nombre de ustedes para que pueda tomarse la correspondiente asistencia. Bueno, sin más y para no quitar mucho más tiempo, voy a presentar entonces a las expositoras de hoy. En primer lugar, va a exponer Ana Penchasdej, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía de la Université Paris 8. Ana se desempeña como investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Su exposición se titula Políticas Migratorias y Derechos Humanos en Argentina. En segundo lugar, va a exponer Gabriela Liguori. Gabriela es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Continuó su formación en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Es docente en la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lanús, también en carreras de posgrado que abordan el tema migratorio y el asilo, tanto en la Facultad de Derecho de la UBA como en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Es miembro del equipo técnico de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF desde 1995, y desde 2006 asume como directora ejecutiva de dicha institución. Gabriela va a exponer sobre la experiencia de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF en Argentina. Y por último, Rosario Muñoz, abogada cum laude de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University, docente de la Universidad Nacional de José C. Paz, y se desempeña como secretaria de primera instancia en la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Rosario nos va a hablar sobre los casos paradigmáticos de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Bueno, para no quitarle más tiempo, entonces, sin más, Ana, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, especialmente, bueno, a todo el equipo y en especial a Julieta Di Corleto, con la que venimos haciendo un trabajo de articulación ya hace unas semanas, unos meses, bien interesante con el CONICET. Bueno, yo voy a hablar de lo que, digamos, de lo que trabajo hace muchos años, que es el vínculo entre migración y política, entre migración y derechos políticos, tratando un poco de correr el eje clásico
sobre el cual se piensa o se piensan los derechos humanos en relación a la migración. ¿Sí? Podríamos decir que los derechos políticos son, digamos, esos derechos que quedan siempre para otro momento, ¿sí? Son aquellos derechos que no forman parte del abanico de derechos con los que normalmente asociamos a migrantes y a refugiados, y efectivamente quiero trabajar sobre eso. Para eso lo que quiero, digamos, para empezar, me gustaría hacer como un breve repaso, muy breve, de todas las medidas que de alguna manera pervirtieron las leyes de hospitalidad en la Argentina en los últimos años, ¿sí? Y quiero hacer una reflexión al final que me va a permitir avanzar, ¿sí? Avanzar en el sentido en que me interesa en este encuentro. Entonces, pensemos todas las medidas que tomó, digamos, el anterior gobierno y que atentaron, ¿sí?, contra los pilares fundamentales de lo que podríamos decir son las leyes de hospitalidad de la Argentina, ¿sí? La primera medida fue cerrar el programa de abordaje territorial, ¿sí? Se cerraron delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, con la excusa de modernizar, ¿sí?, el sistema de erradicaciones. Se creó primero un sistema moroso, ¿sí?, de turnos online. Esto se coronó con un sistema, ¿sí?, de erradicación conocido como RADEX, que valga, digamos, hay que pensar los términos, se llama sistema de erradicación a distancia de migrantes que están aquí, ¿no?, en el territorio, RADEX, que desconoció y desconoce, porque está vigente, ¿sí?, todas las barreras tecnológicas, idiomáticas, económicas de la población migrante, entre otras cosas, y es algo que se solucionó hace muy poco, eliminó la posibilidad de la exhibición de tasas, ¿sí? En el sistema no había posibilidades de aducir pobreza o razones humanitarias para no pagar las tasas, ¿sí? Se aumentaron desmesuradamente las tasas migratorias hasta en un 1000%, se sancionó, cosa que todos y todas conocemos, ¿sí?, el DNU 70 a comienzos de 2017, que pervirtió no solo aspectos clave de la ley, digamos, de migraciones 25871, sino también de una antigua ley que tiene su historia bien particular en relación a los exilios y a la situación de las personas en movilidad, que es la Ley de Ciudadanía y Naturalización, la 346, aumentaron los operativos de control de permanencia, y además, ¿sí?, y además la violencia policial contra la población migrante en este periodo, siendo avalado además institucionalmente, tanto la violencia como los operativos de control. Se avanzó, y no me voy a detener en eso, pero es un tema bien interesante a observar en una política de securitización, ¿sí?, de las fronteras, y en una mirada claramente que vincula directamente migración y criminalidad, ¿sí? Tanto es así que se viene consolidando toda una línea de investigación que se llama Crim Migration o Crimigración, o sea que ya hace coincidir los dos términos. En este periodo también se avanzó en ese sentido, y a su vez se amagó, y en esto quiero que prestemos atención, en tres estrategias. Hay otras cosas que podría mencionar, estoy mencionando las más graves o las que me parecen más relevantes. En 2016 se decidió crear, por eso digo, amagaron, porque esto después no terminó sucediendo afortunadamente, amagaron con crear un centro de detención para migrantes, ¿sí? Y lo más interesante, y ahora voy a decir algo al respecto, es que siempre que se amagó, digamos, con cosas que afectaban directamente, específicamente los derechos de los migrantes, se apoyó en interpretaciones que pervierten el espíritu hospitalario de la Ley de Migraciones, ¿no? Por ejemplo, el centro de detención, ¿sí? Una de las justificaciones es que la sociedad civil pedía, ¿no?, decían esto, pedía que se aplique el artículo 72 de la ley, perdón, pedían que se aplique el artículo 72 de la Ley de Migraciones, que efectivamente decía que el alojamiento de los extranjeros retenidos, ¿sí?, debería hacerse en ámbitos diferentes, ¿sí?, y separados de los detenidos por causas penales. Entonces, esa perversión se operó sobre una lectura, digamos, bastante perversa, ¿sí?, de los artículos de la Ley de Migraciones. Después, por otro lado, también amagaron con crear una aplicación de celulares,
¿sí? Para que cualquier funcionario público pudiera detener a migrantes ilegales sin papeles o con antecedentes, desconociendo que la ley de inmigraciones carga la responsabilidad por la regularidad y por la regularización en el Estado y no en los propios migrantes, y que en todo caso, ¿sí?, la irregularidad se combate dando papeles y no persiguiendo a la gente que no los tiene, ¿no? Y después otro amague que también es interesante, y tal vez sería interesante que acá los defensores públicos y especialmente de la Comisión del Migrante trabajen en este sentido, tiene que ver con que amagaron también con establecer, en base a criterios absolutamente restrictivos y securitarios, el famoso fuero específico en materia migratoria que está previsto en la Ley de Migraciones. De eso también se habló, ¿no? Entonces, uno podría pensar, ¿sí?, que todo este periodo nos muestra, ¿sí?, uno, que la ley, digamos, las leyes de hospitalidad, es decir, el conjunto de leyes que dan cuenta de la hospitalidad en Argentina, pueden ser pervertidas, es decir, no estamos en un camino prístino, puro, ¿sí?, de progresividad de los derechos, sino que incluso se puede volver atrás, y de formas bastante abruptas y preocupantes. En este periodo, además, desde la mirada más jurídica, uno podría decir que la verdad, y es cierto, han habido sentencias y fallos súper interesantes, ¿sí?, que de alguna manera han funcionado para marcar terreno, para preservar derechos, y uno podría decir, bueno, si nos quedamos ahí, la verdad es que el Poder Judicial, tanto en relación con el DNU como en relación a muchas otras cosas, tiene fallos y sentencias bien interesantes en relación a la protección de los derechos y garantías de las personas migrantes. Ahora bien, a mí me interesa que reparemos en que cuando se llega a la vía judicial, ¿sí?, hay algo del contrato político y social que ya no funcionó, que se quebró, ¿no? La vía judicial debería ser la última, ¿no?, la vía de excepción. De hecho, para los nacionales es la vía excepcional. Es la vía excepcional, ¿sí? Nuestras vías no están judicializadas. Para los migrantes en Argentina, y específicamente, y ahora vamos a ver por qué, en materia, digamos, cuando se producen grandes retrocesos en materia migratoria, la vía que queda es la vía judicial. Entonces, uno lo podría ver como algo bueno, che, qué bueno que funciona la división de poderes, qué bueno que existen los resortes liberales clásicos que permiten que un poder controle al otro, o uno lo puede ver como que hay algo del sistema, ¿sí?, hay algo del sistema que estructuralmente tiene que ser pensado. Entonces, por ejemplo, y en relación a lo que quería hablar, ¿no?, uno podría preguntarse sobre qué temas se expide y trabaja, ¿sí?, ha trabajado la Comisión del Migrante específicamente en estos contextos adversos. Y uno repara ahí que la Comisión del Migrante se ha dedicado específicamente, y afortunadamente, no digo que esté mal, específicamente a la cuestión de las expulsiones, ¿no? Entonces, el umbral que está trabajando la Comisión del Migrante es un umbral defensivo, ¿no? Es un umbral defensivo. No es un umbral, por ejemplo, el umbral de integración, que podría ser otro umbral para pensar, ¿sí?, la condición de extranjería, no se está trabajando o no se está observando. Entonces, para muchos juristas, ¿sí?, es interesante el proceso que ha hecho, digamos, el Poder Judicial en la defensa de los derechos de las personas migrantes, y sin embargo, yo ahí veo, ¿sí?, un fracaso de las mediaciones y de los resortes políticos. No hay canales institucionalizados, no los hay en Argentina, para que las personas migrantes, los colectivos migrantes, largamente, digamos, presentes en la Argentina, no son una novedad, digamos, es parte de nuestro ADN, la inmigración es parte de nuestro ADN político, no tienen canales institucionalizados para agregar sus intereses y para, digamos, sentarse en las mesas de discusión. Y esto fue lo que vimos claramente con el DNU y con muchas medidas, ¿sí? Había que crear las medidas excepcionales y en general, ¿sí?, en general, más allá de que festejo y celebro el patrocinio, digamos, de la defensa pública, en general termina siendo un ámbito de discusión puramente jurídico y no político, ni social, ¿no? O sea, faltan ahí las mediaciones. Entonces, los derechos políticos tienen un rol central. Y si ustedes me preguntan, un elemento que me parece muy interesante que podría tomar
el Ministerio Público de la Defensa para construir, digamos, en el largo plazo y correr los umbrales y dejar de trabajar en un umbral, uno podría decir defensivo, que es la expulsión, el último elemento de extrañamiento que define la condición de extranjería, es su carácter expulsable, y empezar a trabajar en las condiciones que hacen que efectivamente los migrantes no se puedan constituir, ¿sí?, en sujetos políticos, es decir, en sujetos capaces de disputar las reglas también y las normas que se les imponen. Entonces, un elemento que me parece interesantísimo es por qué no trabajar, ¿sí? En la Argentina hay antecedentes. De hecho, en la Argentina los derechos políticos se reconocen ya en la ley de migraciones. Había muchas provincias que ya reconocían el derecho de los migrantes. La ley de migraciones viene como a dar cuenta de una situación que ya preexistía. La ley de migraciones limitó, ¿sí?, limitó el ejercicio de los derechos políticos a nivel local, ¿no? Y digamos, está escrita, el artículo en relación a los derechos políticos es tan amplio, tan vago, ¿sí?, fomentará la participación y la consulta de los migrantes a nivel local, que hay provincias como la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, afortunadamente, que lo entienden en el sentido más amplio posible, ¿sí?, entonces se puede votar, digamos, a todas, digamos, todas las instancias de votación, hasta el gobernador participan los migrantes, y a su vez genera mecanismos que son, que a su vez facilitan la votación, por ejemplo, el empadronamiento automático, y por otro lado reconoce instancias de voto activo, es decir, donde el migrante a su vez puede representar, que serían el caso de los concejales, ¿no? La Argentina lo que tiene hoy, a nivel de voto migrante, es un concierto, ¿sí?, bastante variopinto. Entonces tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante porque ahí se concentra la mayor cantidad de población migrante del país, pero tenemos casos como el de Formosa, que no reconocen ninguna instancia de participación. Y después tenemos un montón de mecanismos de idiosincrasia, si se quiere decir. María Eugenia Sugasa tiene un problema con el audio. Tenemos un concierto de particularismos, y por otro lado uno podría preguntar, bueno, ¿cuál es el alcance de ese derecho al voto, o del derecho al sufragio, o de los derechos políticos en la Argentina? Y uno podría decir, esos derechos rascan donde no pica. ¿Qué quiere decir esto? La política migratoria en Argentina se teje a nivel nacional. Además, la política argentina está hiperponderada a nivel nacional, ¿sí? En general las elecciones tienden, digamos, a marcarse el ritmo de las elecciones guarda relación con lo que sucede en el ámbito nacional. Entonces, si ustedes suman que el mecanismo, ¿sí?, de participación política tiene muchísimos matices, por no decir desigualdades, heterogeneidades a lo largo del territorio, y además que los migrantes están excluidos de participar en el ámbito en donde tendrían, digamos, más interés en participar, ¿sí?, tenemos entonces ahí un elemento muy interesante para trabajar. Si ustedes me preguntan, y yo no soy abogada, pero si ustedes me preguntan qué es lo que en el último debate parlamentario obstaculizó claramente el avance del proyecto de voto migrante, que no sé si se acuerdan, en 2012 fue junto con el proyecto de voto joven, ¿sí?, fueron juntos, era voto joven y voto migrante. El elemento, pero específico, que no permitió avanzar y que hizo que ese proyecto quede, digamos, en la galera, y el otro avance, básicamente en relación a los posicionamientos de los legisladores, tuvo que ver, ¿sí?, con que los legisladores en la Argentina todavía no conciben separar ciudadanía y nacionalidad, ¿sí? Son dos conceptos, ¿sí?, que vienen juntos, y es más, se utilizan de manera indistinta en la legislación argentina y en la legislación del mundo, no es un problema de los argentinos, ¿sí? Entendemos, en la Argentina se entiende que el migrante, por ser migrante, es decir, por no ser nacional, no es ciudadano, ¿sí? Y en realidad, ¿sí?, acá, ¿esa es la chicharra famosa? ¿O no? Ah, muy bien. Y en realidad lo que necesitamos... Profesora, esa es la chicharra. Quedan 3, 4 minutos. No me digas profesora, te pido por favor. Gracias. Bueno, me quedan unos minutitos, entonces aprovecho para decir esto.
tendríamos que caminar, ¿sí?, en la dirección de escindir, de hacer trabajar de manera diferenciada, ¿sí?, el concepto de nacionalidad, que tiene que ver con la posesión, ¿sí?, de ciertas cualidades estipuladas legalmente, ¿sí?, por cada Estado, para determinar la pertenencia, con la ciudadanía, ¿sí?, que implica un conjunto de prácticas democráticas y sobre todo que está asociada directamente al reconocimiento de ámbitos legítimos de acción. Y cuando decimos ámbitos legítimos de acción, estamos hablando de derechos y garantías. ¿Se entiende? Es decir, en la medida en que sigamos entendiendo que la nacionalidad es lo mismo o es equivalente a la ciudadanía, y fíjense qué interesante, no solo digamos, no solo evitamos el debate de pensar, por ejemplo, qué pasa con todos aquellos que no son nacionales, pero son ciudadanos, ¿sí?, sino que a su vez tampoco podemos pensar que hacer trabajar de manera, digamos, diferenciada estos dos conceptos, por ejemplo, podría favorecer las miradas que tenemos respecto de los emigrados argentinos en el exterior, que son nacionales, pero no ejercen en muchos casos ciudadanía. ¿Se entiende esto? Es decir, tenemos que, y tal vez mi invitación, ¿no?, a la Defensoría del Migrante, es abrir la caja de cuestiones en las que se podría pensar recomendaciones, pensar diseños institucionales más hospitalarios, diseños que funcionen en la extensión de los derechos políticos. Se encuentra la clave, si ustedes quieren, como antídoto contra la xenofobia, ¿no? Es un elemento fundamental que completa el ciclo de la representación. Si vos tenés sistemáticamente una población silenciada, sin voz ni voto, ¿sí?, la haces un botín fácil, ¿sí?, de discursos xenófobos, ¿sí?, y discriminatorios. Es como 1 más 1, 2. Entonces hay que crear las condiciones estructurales para que no sea posible retroceder, y que si se retrocede, haya sujetos políticos, ¿sí?, que puedan ocupar los espacios públicos, estar en las mesas de negociación y denunciar esos retrocesos, ¿sí?, que la única vía no sea la judicial. ¿Se entiende esto? Estoy, digamos, me fui, Sí, sé perfecto, que Ana. planteo. Sí, sí. Acá cortamos. Si hay preguntas, hay 1000 cosas que se pueden decir, pero quería como decir, bueno, ¿trabajamos en lo defensivo? No, trabajemos en lo emancipatorio. Trabajemos en las condiciones para cambiar la relación entre nacional y extranjero, ¿no? Clarísimo, Ana, muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar para el final, yo les pido que las vayan poniendo por el chat. La verdad que clarísima tu exposición, y coincido plenamente en que la falta de canales institucionales llevan a políticas regresivas como lo fue el DNU, y también entiendo que una vez que el migrante entra en la vía expulsiva es porque el sistema ha fallado y tenemos que tratar de revertir esa situación. Bueno, ahora entonces damos la palabra a Gabriela para que nos pueda contar sobre el trabajo que realiza en el CAREF. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, partiendo un poco de lo que estaba explicando Ana Paula, a mí me parecía importante destacar algunos aspectos que tienen que ver con un relato histórico un poquito más allá, ¿no? Entendiendo que yo parto de una institución que ya en pocos años cumple 50 años de existencia. La Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes se crea en 1973 como una comisión de iglesias, ¿sí?, que con el impulso de el Consejo Mundial de Iglesias y bajo un acuerdo con el ACNUR, comienza a trabajar en Argentina para recibir a las personas que salían del golpe de Chile en 1973. El golpe fue en septiembre y CAREF se crea en octubre. Y es interesante que en el estatuto de CAREF consta que es una comisión que se va a sostener en la medida en que haga falta trabajar en estos temas y luego se va a disolver. Bueno, aquí estamos aún presentes, porque efectivamente la necesidad sigue en pie.
CAREF, digamos, CAREF se crea en un contexto muy complejo para América Latina, ¿no? Si bien todavía la democracia estaba presente en nuestro país, no era así en Uruguay, no era así en Chile, bueno, Paraguay, Bolivia, Brasil. En el 76 comienza la dictadura en nuestro país, con violencias previas, y la tarea de CAREF continúa en la atención de los que eran perseguidos en la región, aún en ese contexto. Y me parece que es importante recordar algunos aspectos que quienes formaban parte de aquellos tiempos suelen transmitir. En primer lugar, la soledad en el trabajo, ¿no? En aquellos tiempos era importante cuidarse respecto de con quién se dialogaba y con quién se aliaba. La tarea era una tarea en las sombras, era una tarea que debía tener un perfil muy bajo. De hecho, los profesionales de la institución actuaban en nombre de el ACNUR, en nombre del Consejo Mundial de Iglesias. Hacía falta tener paraguas externos para poder operar, aún dentro de ese perfil bajo. El perfil bajo en CAREF se sostuvo tanto tiempo que recién tuvimos un cartel en la puerta que dice Comisión Argentina para los Refugiados hace aproximadamente 10 años. ¿Y por qué yo les cuento esto? ¿No? Que está plagado de historias de ponerle el cuerpo a esas situaciones de persecución. De hecho, hoy en un juicio en Bahía Blanca, uno de los testigos es uno de los pastores de la Iglesia Metodista, que en aquel momento trabajaba con las personas chilenas, y uno de los casos iniciales en el 75, a manos de la AAA, de desaparición, y luego muerte, fue un caso de un chileno refugiado. Bueno, hay montones de situaciones para comentar al respecto. Y yo quiero ir a ese punto porque me parece que hay que destacar y ponderar que si hay algo que hace posible que hoy podamos hablar de buenas prácticas, de alianzas estratégicas, y que yo, desde una organización de la sociedad civil, esté hoy dialogando con diferentes ámbitos de la defensa pública, es el plano de la democracia, con todas sus idas y vueltas y sus complejidades. Pero definitivamente, si uno piensa en la experiencia de CAREF, el trabajo en la arena pública, el trabajo en la incidencia pública, el trabajo con el Estado, el trabajo en todo lo que tiene que ver con comenzar a impulsar la concepción de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de las personas migrantes, que eran absolutamente invisibilizadas, como sujetos de derecho, pudo ser posible recién a partir del ámbito democrático. Y ese es un punto de inflexión importantísimo. Definitivamente tardó mucho, ¿no?, que todo esto pudiera capilarizar a tal punto que diferentes ámbitos de la justicia pudieran interesarse por comprender más respecto de qué es lo que pasa con las poblaciones migrantes en nuestros países, en nuestras comunidades, y poder reflexionar y problematizar desde campos de comprensión que no sean la seguridad nacional, que no sean la situación ceñida en esta lógica de nacionalidad pegada a ciudadanía de las que nos planteaba Ana. Yo acá quiero rescatar unas palabras de Víctor Abramovich que me parecen importantes, que dice que el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Una verdad que todos sabemos que es así, pero no es menor. Esta cuestión del poder de los sectores excluidos como titulares del Estado es un proceso que en el caso de Argentina llevó años, pero que yo diría que hoy en día nos encuentra en un escenario
de pluralidad de actores, de organizaciones de migrantes que se miran a sí mismos como sujetos titulares de derechos, que discuten política pública y que se encuentran cara a cara con organismos nacionales para poder ampliar e impulsar el margen de inclusión y de garantías de derechos en este país. Y respecto a esto yo quiero hacer como una lectura, o sea, contar dos experiencias, ¿no? Pensando en esta cuestión de las alianzas estratégicas, las buenas prácticas. Una de ellas es de fines de los 90 y principio de los 2000. En aquel momento se constituyó la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Defensa de los Derechos de los Migrantes. Esa mesa, que era una mesa en la que confluían diferentes sectores, desde la iglesia, los sindicatos, organizaciones que veníamos trabajando en la atención de migrantes, organizaciones internacionales, la OIM estuvo un tiempo, luego se retiró, la academia, con el Gino Germani, ahí recuerdo a Corina Curtis participando de ese espacio. Esa mesa tuvo un objetivo que fue impulsar la derogación de la ley Videla y la sanción de una nueva ley migratoria que estuviera plantada, que estuviera centrada en el reconocimiento de derechos humanos. Como todos sabemos, eso fue posible, ¿no? Después de años de trabajo, junto con las organizaciones de migrantes que iban trabajando por otras sendas, paralelas, pero por otras sendas. La ley migratoria, aprobada en diciembre del 2003, ¿no? Y promulgada en enero del 2004, claramente reconoce el derecho humano a migrar y está asentado en esta lógica de derechos humanos que pretendía la sociedad civil y tantos otros sectores, y a la vez en una perspectiva de integración regional que permitió que los sectores más excluidos, que los migrantes que habían sido invisibilizados, esos que no entraron en el crisol de razas en ningún momento de nuestra historia, pudieran efectivamente regularizar su situación migratoria y poder ser parte de ciertos momentos de movilidad ascendente posteriores a la aprobación de la ley. En este momento, y pasados ya, a ver, ayúdenme con las cuentas, un poco menos de 20 años de la aprobación de NOW, unos 15, 18 años, ay, qué desastre con las cuentas, no hice ese cálculo antes. A 20 años de esa situación, de la conformación de esa mesa, fines de los 90, principios de los 2000, estamos frente a un momento donde, como bien señalaba, me quedan 3 minutos, voy a tratar de acelerar el paso. Como bien señalaba Ana Paula, venimos de un proceso que nos mostró, que nos enseñó que lo logrado no es certero, ¿sí? Que siempre hay posibilidades de regresiones dentro del mapa de cómo se definen las cuestiones de poder y cómo se definen las cuestiones de la política migratoria desde las diferentes perspectivas de gobierno. Yo quiero destacar que durante esos años salieron a la escena pública organizaciones de migrantes, redes de migrantes, ya podemos mencionar varias, la Red de Migrantes y Refugiados, el Bloque de Trabajadores Migrantes, la Red de Líderes Migrantes, que salieron también a conformar movimientos como Migrar no es delito, salieron a disputar en la escena pública con el paro migrante,
Todo esto fue posible porque en el marco de la democracia, estos grupos de migrantes y en el marco de la aplicación de la ley 25871, del acceso a derechos, el acceso a la regularidad, a la educación, a mayores formalidad formalidad en el trabajo, a pesar de los altos índices de informalidad, a pesar de los altos índices de exclusión, ¿no? O sea, no estoy negando eso. Pero lo que estoy diciendo es que en estos movimientos complejos, dentro de la realidad social de la población migrante, claramente hubo saltos cualitativos. Y esta participación social que vimos en estos últimos años era impensada en los 90 o principios de los 2000 con esta relevancia. Y hoy en día nos encontramos en un colectivo que se llama Agenda 2020, que podrá tener montones de dificultades o de cuestiones a analizar, pero lo cierto es que es un colectivo donde hay organizaciones de migrantes, redes de migrantes, allí está la academia, allí estamos las organizaciones que hace muchos años venimos trabajando en la temática migratoria, allí están los organismos de derechos humanos, estamos todos juntos. Y en el diálogo cara a cara con el Estado para impulsar la inclusión en el IFE, en igualdad de condiciones con los nacionales, la modificación de la asignación universal por hijo, la derogación del decreto 70, todo eso se hace de manera colectiva en el ámbito público, más allá de lo que cada organización también pueda hacer por su lado. Entonces, digo, hay un mapa de realidad que es importante que desde el ámbito de la defensa también se pueda observar y se pueda conocer, y creo que es importante que la justicia pueda ponerse a la altura de estas diversificaciones y participaciones de los propios colectivos migrantes. Yo quiero terminar señalando algo que es importante. Y que, digamos, muy importante para CAREF, y que ha sido y es la articulación con los ámbitos de la defensa pública, tanto con la Comisión de Migrantes como con la Comisión de Refugiados. No da el tiempo para poder pensar, ¿no?, todas las articulaciones estratégicas y cómo cada una de ellas aporta algo diferencial, ¿no? La defensa pública ha sido, en los momentos más difíciles, un lugar donde salir a disputar derechos. Es eso la defensa pública, claramente, pero lo ha sido también socialmente, no solamente en el caso a caso. Y esa representación tiene para quienes estamos en la sociedad civil, trabajando en estos temas desde hace tanto tiempo. Bien, yo voy a dejar acá y después con las preguntas vemos cómo seguir. Gracias. Buenísimo, muchas gracias Gabriela, clarísima tu exposición. La verdad es que también un poco, y continuando con lo que dijo Ana, la importancia, ¿no?, de la existencia de esta red de migrantes, de las organizaciones civiles, de que podamos trabajar en conjunto a fin de evitar y plantear políticas y evitar la expulsión, que es en definitiva lo último que queremos todos. Bueno, para no quitar más tiempo, entonces pasamos ahora sí a Rosario, que nos va a hablar de los casos paradigmáticos de la Comisión del Migrante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. También comienzo agradeciendo a las organizadoras y los organizadores por esta invitación. De verdad que para mí es un honor poder estar hoy contando todo el trabajo que se hace desde la Comisión del Migrante día a día, y por supuesto compartiendo esta experiencia con Ana y con Gabriela. En el encuentro pasado, ya Hernán Bellano les había comentado el surgimiento de la comisión y las dificultades con las que se había encontrado en su momento y que nos seguimos encontrando al día de hoy para poder desarrollar nuestras funciones. Yo hoy quisiera detenerme un poco más en lo que se llama el fondo de la cuestión, que son las cosas que nosotros decimos o argumentamos cuando queremos torcer esta voluntad estatal de llevar adelante una orden de expulsión. Y ciertamente ahí debemos reconocer que nosotros desde la Comisión del Migrante
se ha seguido la línea del litigio caso a caso de manera individual, y ciertamente que en los últimos años esa demanda ha sido abrumadora desde el punto de vista de la cantidad de casos que hemos recibido y de los plazos procesales en los que ese litigio tiene que llevarse adelante. Solo para un número para no aburrir, pero si comparamos los inicios de esa judicialización que decía Ana en el 2016, con respecto al 2019, con la plena vigencia del DNU, el inicio de las demandas judiciales creció en más de 500%. Y eso verdaderamente requirió un esfuerzo muy grande para poder conformar ese grupo de trabajo y poder llevar adelante el litigio de esa inmensa cantidad de casos. Pero yendo al fondo específicamente de la cuestión, por supuesto que nosotros comenzamos siempre primero por argumentar lo que se llaman las causales objetivas, es decir, los supuestos por los cuales puede procederse a la orden de expulsar a una persona del país. Esos supuestos están contenidos en el artículo 29 de la ley 25.871, en las causales de impedimento de permanencia, y en el artículo 62, que son los supuestos de cancelación de residencia. No me voy a detener mucho sobre este punto porque me parece que es muy propio del ordenamiento jurídico argentino, y sé que aquí hay personas de otros países con los cuales por ahí es un debate que pierde un poco de relevancia o de interés, pero sí, ciertamente, si hay una errónea interpretación y aplicación de la ley, y esa persona está siendo expulsada por esa errónea interpretación y aplicación de la ley, comenzamos siempre por establecer ese primer argumento, que es la carencia de causa, sea porque es, por ejemplo, la Dirección Nacional de Migraciones toma el monto máximo de la pena posible y no de aquella que ha sido efectivamente impuesta a la persona en la condena que ha recibido, o incluso en los supuestos de probation o de caducidad registral de los antecedentes penales, donde desde la Comisión del Migrante entendemos que, habiendo perdido vigencia o no registrándose más esos antecedentes, no siguen existiendo las causas que dieron origen a esa orden de expulsión. Esos son los argumentos de tipo objetivo que por supuesto se vieron, digamos, con la incorporación del DNU 70-2017, se incorporaron otras causales y se quitaron esos pisos mínimos de penas, y por supuesto que eso aumentó la cantidad de supuestos pasibles de orden de expulsión. Pero a mí me gustaría hoy detenerme un poco más en lo que es las causales, si se quiere, subjetivas o de dispensa, que establece tanto el artículo 29 como el artículo 62 sobre el final, que es esta potestad que tiene la Dirección Nacional de Migraciones de exceptuar, aun cuando se den esos supuestos objetivos, y de permitir a esa persona, entre comillas, permanecer en el país por razones de índole familiar, humanitarias o de arraigo. A diferencia de lo que puede pasar con otras normativas, con el orden comparado, la ley argentina no tiene parámetros objetivos, no se establece ni en la ley 25.871 ni en el decreto reglamentario cuáles son los criterios que debe seguir para llenar de contenido esa dispensa. No, por ejemplo, no se fija cuánto tiempo debe residir una persona en el país para considerar que tiene arraigo suficiente para ser dispensable. Entonces, desde la Comisión del Migrante se tomó la decisión de llenar de contenido esa dispensa, siguiendo la línea de la jurisprudencia del sistema interamericano, que toma a su vez la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y realizar este famoso test de razonabilidad o de proporcionalidad en el caso concreto, que consiste básicamente en tratar de probar, con prueba documental, testimonial, informativa, a través de informes sociales, cada uno de esos posibles criterios. La edad que tenía la persona al momento de emigrar, cuántos años lleva viviendo en la Argentina, si ha generado vínculos aquí en el país, si ha forjado su familia, el tiempo que ha transcurrido desde que cometió el delito, si se ha resocializado, si ha reincidido, no ha reincidido, etc. Como dice la Corte Interamericana, esos no son criterios taxativos y podrán en cada caso concreto llenarse de contenido ese test. Esta línea de argumentación tuvo un espaldarazo muy fuerte con las observaciones del Comité de Trabajadores Migratorios, que se mencionaban también en el encuentro pasado, porque ahí el comité específicamente le recomendó al Estado argentino la necesidad de realizar en el caso concreto este juicio o este test de proporcionalidad, de identificar el núcleo familiar de la persona, de reconocer si existe o no arraigo, y esto, dice el comité, debe hacerse tanto en sede administrativa como judicial. Sin embargo, ni antes ni después de estas observaciones
el fuero contencioso en su posición mayoritaria adhiere a esta postura, muy por el contrario. La gran mayoría de los magistrados y las magistradas que resuelven en el fuero contencioso este tipo de casos sostiene que esta es una potestad discrecional de la Dirección Nacional de Migraciones, que en tanto organismo especializado es quien está en mejores condiciones de resolver si una persona puede o no ser dispensada, e incluso hay magistrados y magistradas que sostienen que la realización de este test no es obligatorio, no existe en la normativa argentina, y por lo tanto desconocen la jurisprudencia del sistema interamericano y estas recomendaciones en concreto. Afortunadamente hay algunas honrosas excepciones en esa línea de razonamiento, básicamente la jurisprudencia de la Sala Quinta, que es esta misma que mencionábamos, que tuvo, como decía recién Ana también, decretó la inconstitucionalidad del DNU 70/2017. La Sala Quinta toma una postura absolutamente contraria a la posición mayoritaria del fuero y sostiene que efectivamente los elementos probatorios que la persona aporta a fin de demostrar sus vínculos familiares, su arraigo en el país, deben ser ponderados en el caso concreto, y la Dirección Nacional de Migraciones tiene que especificar por qué en ese caso concreto no le da familiar o al interés superior del niño. Concretamente, en numerosos casos, la Sala Quinta sostuvo que esa dispensa no puede ser denegada en base a consideraciones genéricas y abstractas, formuladas de modo tal que puedan ser aplicables a todos los casos por igual, de una manera estereotipada, sin tener una explicación razonada de las circunstancias y de los intereses que están en juego en cada caso. Esto es ni más ni menos, en términos concretos, que el deber de fundamentar que tienen las autoridades administrativas y también los jueces y las juezas al momento de resolver. Una persona debe conocer cuáles son las razones por las cuales se está denegando la petición, cualquiera esa sea, pero es cierto que en este caso concreto, la Sala Quinta dijo que el modo en el que se resuelven las órdenes de expulsión no reúne, no llena esa garantía. Y esto es cierto, si nosotros miramos los actos administrativos, todos dicen exactamente lo mismo, tienen el mismo formato, el mismo contenido, y todos dicen, por la naturaleza del delito, no es aplicable la dispensa al caso concreto. Y no interesa si ese delito, no importa su calificación legal, no importa la pena que ha recibido en el caso concreto, es lo mismo 3 meses o 5 años. Y desde ese lugar entonces la Sala Quinta dice, esa frase estereotipada no reúne las características de motivación que le permitan conocer a la persona por qué sus vínculos familiares no tienen supremacía frente a la necesidad estatal de llevar a cabo esa expulsión. Y esto la Sala Quinta lo ha dicho incluso en casos que han tenido una cuantía de pena alta, si se quiere, en términos migratorios, tomando los parámetros de la ley 25871, y ha reconocido que la gravedad del delito podría llevar a la conclusión de que esa medida es proporcional, pero que sin embargo la falta de motivación debe necesariamente llevar a la nulidad del acto administrativo y al reenvío de esa situación o de esa decisión a sede administrativa. Esto ciertamente no es una discusión zanjada, la Corte Suprema no se expidió expresamente sobre esto, hubo algunos casos en donde las causas, la Corte dictó una sentencia en los términos del artículo 280 del Código, pero hay una gran cantidad de casos, producto también de esta aceleración de los plazos procesales, una gran cantidad de casos que incluso hasta por único fundamento tienen la necesidad de revisar la aplicación de la dispensa en el caso, que todavía se encuentran bajo decisión de la Corte Suprema. Pero a mí me gustaría dejar esta segunda mitad de la exposición para contar un caso concreto que tuvo intervención tanto la Comisión del Migrante como otra área del Ministerio Público en este contexto específico de aislamiento. Para que se pueda entender, digamos, el valor de la sentencia, les voy a contar, básicamente es una persona de nacionalidad dominicana que llegó al país en el año 2011 junto con su hijo también de nacionalidad dominicana. Aquí fue madre por segunda vez y en la actualidad se encuentra a exclusivo cargo de sus 2 hijos menores de edad, de 9 y 3 años. Con base en una condena de 3 años en suspenso, en el 2012 la Dirección Nacional de Migraciones decreta su expulsión, y eso es recurrido con el patrocinio de la Comisión del Migrante, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Y finalmente, el 27 de abril del 2019, la Sala Quinta, siguiendo este razonamiento que recién les comentaba, decreta la nulidad de las órdenes de expulsión.
de la orden de expulsión, o sea, de los actos administrativos. Esto, bueno, la Dirección Nacional de Migraciones apela e interpone el recurso extraordinario, que finalmente no lo sostiene, y así adquiere firmeza a fin del año pasado la sentencia favorable de nuestra asistida. A comienzos de este año, entonces, hacemos la presentación que corresponde en sede administrativa para que ella pueda iniciar su trámite de regularización migratoria, y ahí en marzo se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, que como sabrán o se podrán imaginar, tuvo un impacto muy particular sobre la población migrante, y ella en particular, que se dedicaba al cuidado de manera informal o no registrada de niños y niñas, se comunica con la comisión porque lógicamente, y como le ocurre a la gran mayoría, o a la porción mayoritaria de la población migrante, pierde de un día para el otro todos sus ingresos, y se ve obligada a sostenerse con la ayuda alimentaria que recibe de la escuela pública de sus hijos. Ante esta información, nos comunicamos a la Unidad de Seguridad Social, la Unidad de Letrados Móviles ante el Foro de Seguridad Social, que son quienes litigan en este tipo de supuestos, por actos administrativos que dictamina la ANSES, que es el órgano llamado a aplicar estas políticas, y ellos entienden, bajo el análisis de la normativa, que procede la acción de amparo. Y esto es lo que básicamente me gustaría compartir con ustedes. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, el Estado Nacional creó el ingreso familiar de emergencia, por sus siglas IFE, y en el decreto que lo regula establece que se exige como requisito una residencia legal de 2 años. Al momento de diseñarse el formulario a través del cual se solicita esta asignación, se consigna la necesidad de colocar número de documento nacional de identidad. Y con base en esto, la unidad competente entiende que hay ahí un apartamiento arbitrario de la norma, al establecer el ANSES un requisito que en realidad no estaba específicamente establecido en la ley, porque en realidad la ley lo que establecía era simple, lisa y llanamente, residencia legal. Sobre la base de esto, interponen una acción de amparo, donde además también solicitan, para el caso en que no se entienda que esa es la interpretación adecuada, se decrete la inconstitucionalidad del requisito, y finalmente, en agosto de este año, en julio de este año, la jueza del Juzgado de Seguridad Social número 1 hace lugar al amparo, y dice que efectivamente esta persona que residía desde el año 2011 en Argentina, reunía el requisito de 2 años de residencia legal en el país. No dice la jueza específicamente que su certificado de residencia precaria, que era la prueba de este tiempo de residencia, equivale efectivamente a residencia legal. No lo dice así expresamente la jueza en su sentencia, pero ciertamente dice que el documento no es un requisito y que está cubierto, digamos, el requisito principal, que es la residencia de 2 años en el país. Entonces ordena al ANSES que, de reunirse los restantes requisitos, incorpore a esta persona al IFE con carácter inmediato, y que si el problema fuera la acreditación de sus datos personales, le tome una declaración jurada. Pero acto seguido, la jueza sostiene que el documento nacional de identidad es una herramienta de inclusión social que le permitiría a la persona de contar con ese documento no solo un trabajo formal, sino un acceso más liso y llano a este tipo de políticas públicas que se diseñan desde el Estado, y que desde ese lugar los vericuetos administrativos, las gestiones que la persona se vio obligada a hacer y la falta de resolución de su caso por parte de la Dirección Nacional de Migraciones la habían colocado en una situación de mayor vulnerabilidad social al impedirle acceder a este tipo de políticas. Y desde ese lugar también le va a solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones que resuelva el caso. Esto fue confirmado unos 15 o 20 días después, ya cierro, gracias, fue confirmado unos 15 o 20 días después en otro fallo en el caso de una mujer venezolana. La realidad es que esta jurisprudencia, que para nosotros es muy importante, no es, en mi opinión, por lo menos particular, generalizable o traspolable a la totalidad de la población migrante, porque es cierto que en el fallo se hace mucho hincapié en la condición de vulnerabilidad, en tanto madre, a cargo exclusivo de sus hijos. Pero además, y sin desmerecer que claramente hay una buena intención en el fallo, se hace mucho hincapié, en sentido contrario a lo que establecía la demanda de la defensa pública, en el documento como un instrumento de inclusión social.
cuando en realidad el certificado de residencia precaria debería bastar, atento la ley 25871, que en ese sentido no fue modificada por el DNU 70-2017, y que establece el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, sin importar la situación migratoria de la persona, pero además establece específicamente que el certificado de residencia precaria es prueba de una residencia legal y debe permitir el acceso a la educación y al trabajo. Así que en ese sentido, y no es por quedar bien, pero es cierto, coincido con Ana Paula en su exposición, en que hay mucho trabajo por hacer desde la capacitación de los operadores de la administración pública y los operadores judiciales, e incluso desde el sector privado, que es el que emplea y el que da acceso a las instituciones educativas, para que se conozcan realmente cuál es el alcance y el contenido de esos derechos que están en la ley 25871. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, también clarísima tu exposición. Lo que decías respecto del test de razonabilidad, qué importante sería que ya no solo la Sala Quinta hable de un test de razonabilidad, sino que ya sean más los juzgados y tribunales que efectúan este test de razonabilidad entre la medida expulsiva y los derechos involucrados, e incluso qué importante sería que la Corte se expida en los casos que ya tiene, incluso cuando ya tiene uno con dictamen favorable. Bueno, quiero pasar ya seguidamente a las preguntas, porque hay varias, así las pueden responder. A ver, empezamos con la primera para Ana Paula, que ahora procedo a leértela. La pregunta la realiza Analía Cascone, de la Comisión de Refugiados de la Defensoría General de la Nación, y dice: siempre es muy interesante escucharla a Ana Paula, me gustaría saber si puede desarrollar un poco más para su postura o preocupaciones respecto del fuero migratorio, cuyo eventual establecimiento está previsto en la ley 25871, considerando que la alternativa, mientras tanto, es un fuero no especializado y cuya jurisprudencia no es muy promigrante, al menos en Cava. Muchas gracias. Ana. Sí, a ver, la discusión sobre el fuero migratorio me parece una discusión fascinante porque va a depender muchísimo de con qué espíritu se empieza esa discusión y qué se pretende de ese fuero. Yo recuerdo un queridísimo amigo juez que era Gabriel Chausowski, que es referente para muchos de los que hacemos migración y derechos humanos, que trabajamos en esa línea. Él tenía como muchas expectativas en la posibilidad de armar un fuero, pero decía, hay que cuidarlo, porque si el fuero, digamos, se va a armar sobre una lógica securitaria, o se va a enfatizar, digamos, en todo lo que es lógica de control, ¿no? Expulsiones, ingresos, ¿no? Y, por ejemplo, no cuestiones de integración, como bien planteaba recién todo el trabajo sobre el derecho a la seguridad social. Sí, digamos, si se trabajara efectivamente en esa línea, hay muchas cosas para hacer, muchas. Entonces, ¿qué es el fuero especial migratorio? Y creo que habría que armar, dentro de las cosas que también se podría sugerir, ¿sí?, al Ministerio Público de la Defensa, es armar el debate. ¿Qué puede ser un fuero especial migratorio? ¿Qué hemos aprendido de la aplicación de una ley migratoria como la que tenemos, que tiene un mandato amplísimo, y después tiene unos hiatos, digamos, y unas distancias entre lo que reza la ley y lo que sucede a nivel administrativo, digamos, son enormes, o sea, hay mucha distancia entre la ley y las prácticas, ni hablar, en la adecuación normativa y en lo que está sucediendo en algunas provincias, dejo solo el nombre, Jujuy, ¿no? O sea, tenemos provincias que realmente están yendo casi en contra de muchas de las cuestiones que marca como mandato, ¿no?, la ley de migraciones. Entonces creo que ahí, más que decir qué tiene que ser, creo que lo que hay que hacer es armar un buen espacio de discusión acerca de qué tiene que ser el foro migratorio. Y ahí quiero decir una cosa que me parece importante. Me encantó, Gaby, que agarró todo el tema de, yo dije que en 2012 teníamos legisladores y legisladoras que no estaban preparados para dividir y separar ciudadanía de nacionalidad, pero tampoco en 2012, y ahora sí, ¿no?, esto hay que decirlo, tampoco había un sujeto político migrante reclamando ese derecho. ¿Se entiende? O sea, no había un sujeto político migrante que había hecho todo un proceso, digamos, de subjetivación política. Ahora sí,
¿sí? Ahora hay un montón de organizaciones de migrantes que han tenido un proceso súper interesante. Lo único que digo es, entre la calle, que es lo que aprendimos también a disputar en los últimos años, ¿sí? Entre la calle, digamos, y saltar a las instancias judiciales, tiene que haber otras mediaciones, ¿no? O sea, no puede ser que nosotros naturalicemos que el lugar de lucha, ¿sí?, de los migrantes tiene que ser la calle, con el nivel de exposición que eso implicó. Por ahí había una compañera migrante que estaba planteando que en 2012 se crea también Ni Una Menos Migrante, ¿sí?, y tiene que ver efectivamente con los efectos perversos del DNU sobre las mujeres migrantes militantes, ¿no? Que también hay casos bien, bien paradigmáticos ahí para mirar y para observar, ¿no? Entonces, tiene que haber una instancia de mediación. Yo hablaba de esa instancia. Ahora hay un sujeto político y creo que tenemos que crear las condiciones jurídico-conceptuales, ¿sí?, para habilitar el debate acerca del lugar que ocupa, ¿sí?, en el concierto normativo y político de la Argentina el migrante, ¿sí? Tenemos que sacarnos las miradas paternalistas, ¿sí?, sobre los migrantes y hacer un trabajo. Entonces, si se va a armar un fuero migratorio o si se van a discutir los derechos políticos, tienen que participar directamente en esas instancias los sujetos migrantes. No puede haber un fuero especial migratorio sin el concurso, sin el trabajo, digamos, codo a codo, y de hecho, una de las cosas que quería plantear es, los próximos encuentros tenemos colegas migrantes que son fantásticos y que podrían perfectamente ser invitados a estas instancias de discusión. Estoy pensando en Zulema Montero, del Bloque de Trabajadores Migrantes, estoy pensando en Lourdes Rivadeneira, de la Red de Refugiados Inmigrantes, estoy pensando en Marta Guerreño, estoy pensando en Nengumbi, ¿sí?, que viene haciendo también un trabajo magnífico desde Yarpidi. Es decir, tenemos que aprender también a desarmar las lógicas paternalistas que tenemos como nacionales, ¿no? Bueno, sí, muchísimas gracias, Ana Paula, por tu respuesta. Ahora, para Gabriela, preguntan, ¿cuáles son las principales problemáticas que llegan al CAREF? Bueno, gracias por esa pregunta, porque la verdad es que me fui por otros lugares y no conté mucho sobre lo que hacemos. CAREF tiene un programa social que está dividido en diferentes áreas. La central es el área de atención directa, allí funcionan dos servicios, el servicio social y la clínica jurídica, que llevamos adelante junto con el CELS y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y luego se llevan adelante actividades de capacitación, investigación, campañas de comunicación y la línea de incidencia pública. Es muy importante la agenda que se crea para la incidencia pública, parte de la atención directa. ¿Por qué? Porque entendemos o venimos observando históricamente que el área de atención directa es algo así como el termómetro de la realidad social, ¿no? En ese sentido, hace unos años atrás, el impacto del DNU fue súper evidente, porque comenzamos a tener demandas que antes no teníamos, ¿no? Llamados desde la cárcel de personas detenidas con muchos temores respecto a si iban a ser deportadas o no, si iban a ser expulsadas de un día para el otro, personas que tenían antecedentes y que se comunicaban con nosotras para ver qué era lo que eso les significaba en su vida diaria. Y, hoy en día la demanda ha cambiado y la pandemia hizo lo suyo para que esto sea así. Para que se den una idea, la atención de CAREF durante el primer semestre de este año en relación al primer semestre del año pasado se incrementó en un 153%. Veníamos diciendo como un número importante que en los últimos 15 años atendimos 7.500 personas. En este último mes fueron 500 las consultas que se recibieron. ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es la principal demanda? Alimentación. Alimentación y vivienda. Los riesgos de desalojo son inminentes a pesar de la prohibición de desalojo. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que las personas viven y alquilan son absolutamente informales. Entonces esto no los exime de los riesgos de desalojo.
Y el tema de la alimentación. Ya hablaron del ingreso familiar de emergencia y de otros programas sociales a los cuales las personas migrantes, por su condición migratoria o por el tiempo de permanencia en el país, no están pudiendo acceder. Entonces ahí hubo un giro importantísimo respecto de la demanda. Quiero tomar un aspecto más, si me permiten. Hay una situación que hay que también contemplar, y es qué pasa con las personas migrantes que estuvieron detenidas al salir de la situación de detención. Uno de los temas centrales con el DNU fue la expulsión. Pero sabemos que el tener antecedentes es un impedimento para la regularidad migratoria. Y ahí hay un círculo vicioso que hace que las familias que ya estaban en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y atravesaron una situación de detención, ante la salida de la cárcel, las personas jefes de familia, muchas de ellas mujeres, se ven impedidos de acceder a una regularidad, con todo lo que esto significa. Hay un caso muy importante que todos hemos conocido, que es el de Vanessa Gómez Cueva, que desde la sociedad civil hemos llevado al comité de trabajadores migrantes. Vanessa hoy en día puede tener una precaria, pero porque fue un caso resonante. Pero sin embargo no está pudiendo ingresar al IFE, ni tramitar la UH. Y está entre las personas que consultan por alimentos en CAREF. Entonces hay ahí un tema, ¿sí?, que es necesario mirar y desnaturalizar. ¿Por qué los migrantes tienen que tener esta doble condena? Muchísimas gracias, Gabriela, clarísimo, y es tal cual como lo decís. Es un tema el que atraviesa a la persona una vez que sale de estar detenido, su imposibilidad ya de poder regularizarse, y la única salida que le espera hoy en día es la expulsión. Bueno, ahora va una pregunta para Rosario. Rosario dice: buenísima la exposición y el trabajo que vienen haciendo desde la Comisión del Migrante. Tomo esto que mencionaron para consultarles si el abordaje que han desarrollado les permite avanzar en incidencias colectivas en materias de seguridad social. Bien, bueno, en principio, los términos, las cuestiones concretas de seguridad social exceden la competencia de la Comisión. Como les decía, los derivamos a la unidad que corresponde ante el Fuero de Seguridad Social, pero de todos modos, en este específico contexto de pandemia y ante la particularidad que, como les comentaba, generó el IFE y la exclusión de la población migrante en el IFE, se hizo un trabajo en conjunto, sí, con el programa DESC y con la unidad. Se elevaron notas de distinto tenor para, digamos, visibilizar que este enunciado de la norma y esos requisitos dejaban por fuera, en realidad, a casi la totalidad de la población migrante, a menos que hubiera podido regularizar su situación migratoria y tener documento nacional de identidad por un plazo mayor a 2 años. Claramente los que no reúnen ese requisito son quienes están precisamente en mayores condiciones de vulnerabilidad y que más necesitan de la ayuda estatal, así que sí, se hicieron acciones no judiciales de incidencia colectiva para tratar de obtener una solución, y que sin lugar a dudas ese proceso se va a retroalimentar con estos fallos favorables que se consiguieron en casos concretos, sin perjuicio de obviamente un tema de actualidad, que esto debe resolverse mientras dure la pandemia. De todos modos, creemos que si el IFE es una antesala de una asignación de tipo universal más permanente, seguramente que todo lo que se aprenda en este proceso y todo lo que se logre en este proceso va a ser muy útil para después poder llevarlo a esta nueva política pública que se diseñe y, como decía Ana Paula, sea tenida en consideración desde el diseño mismo de la política pública. Muchas gracias, Rosario. Bueno, hola.
Bueno, ahora otra pregunta para Ana Paula, de Karina Etelmutoni. Si puede profundizar qué derechos políticos estima que deberían reconocerse a los extranjeros, pleno derecho al sufragio a nivel nacional, todas las categorías políticas, poder ser elegible en todas las categorías sin limitación alguna, y en su caso, si existen en otros países algún reconocimiento de derechos políticos que propone como ejemplo. Gracias. Sí, existen países limítrofes, de hecho, Uruguay y Chile reconocen el voto para migrantes hace muchos años. El debate, la verdad es que se ha dado como una lógica de sábana corta. En general, los países que reconocieron rápidamente el derecho a los inmigrantes son los países más rezagados, ¿sí?, en materia de reconocimiento del voto de los nacionales en el exterior. ¿Por qué? Porque tienden a pensar la ciudadanía en términos de territorialización, ¿no? Entonces ahí hay todo un debate interesante para dar en términos de reformas posibles. Hay modelos. El tema con el voto a nivel nacional es que está limitado el voto. Permítame, le estamos generando. Roxana Marilú tiene un problema con su audio. Sí, por favor, si silenciamos los micrófonos. Igual, no sé, es de locos, a veces pasa eso. No te sientas mal, Roxana. No, lo que decía es que hay muchos modelos para tomar, en general se restringe a nivel local, ¿sí? A nivel nacional tenemos modelos que son digamos, de países limítrofes, y en Argentina tenemos el problema de la Constitución, que básicamente limita la posibilidad que tienen los migrantes de ocupar cargos a nivel nacional, ¿sí? Eso está definido y determinado a nivel constitucional, pero sí podría avanzarse, ¿sí?, podría avanzarse claramente en la línea del reconocimiento, por lo menos, del voto pasivo. Y de hecho, venimos pensando ya desde Agenda Migrante, con distintos colegas, la necesidad de crear un órgano interinstitucional, ¿sí?, en la Argentina para abordar de manera integral la política migratoria, ¿sí? Y ese órgano interinstitucional sería muy interesante que sea ocupado, digamos, que los cargos sobre todo principales, sean ocupados por referentes migrantes, que en Argentina hay referentes muy, muy potentes. Entonces, digo, tal vez no es lo mejor, ¿sí? Cuando se dé la oportunidad de hacer una reforma constitucional, la Argentina tiene que revisar claramente su mirada colonial respecto de la migración, tiene mucho para hacer con la Constitución respecto de sus ideales de migración y su realidad respecto de los flujos migratorios desde hace muchísimos años, y oportunamente también se debería dar este debate. Hay países como México que tienen diputados migrantes, que ahora están en un conflicto enorme con esos famosos diputados migrantes, pero si fuese a nivel, fíjense, les dejo solo esto para que lo piensen. En general, los diputados se definen por la base, por una base que es poblacional, es decir, a cierta cantidad de población le equivale un representante en diputados. Si eso fuese así en la Argentina, a la población migrante le corresponden por lo menos 3 diputados a nivel nacional. Pero bueno, habría que hacer una reforma bien grande, y lo que podemos preguntarnos también es, bueno, cuando se reforme, también sería importante introducir, ¿sí?, que representan 1 millón de argentinos viven en el exterior, la famosa provincia 25, lo que están pidiendo los migrantes, digamos, los emigrados argentinos que viven en el exterior, es también que se les reconozca un ejercicio ciudadano, ¿sí?, en las estructuras institucionales del Estado argentino, que tampoco tienen ninguna representación. O sea que la Argentina básicamente tiene una deuda enorme con la población que está en situación de movilidad, ¿sí?, con la población ya sea argentina que vive en el extranjero, 1 millón de personas, y con los migrantes que viven en la Argentina, que ya, según estimaciones recientes, son 2.2 millones de personas. O sea, es una minoría importante, y ustedes saben que el principio democrático por excelencia reza que tiene que ser la mayoría tiene que ser limitada por las minorías, ¿no? O sea, las minorías tienen que tener un rol, digamos, en la determinación de lo que corresponde hacer en un país que se dice democrático. Entonces, Argentina tiene que hacer algo. Lo que podría hacer ya es sacar una ley a nivel nacional, de voto a nivel nacional,
y habilitar el voto pasivo y generar una instancia específica para la participación política en la gestión de la política migratoria de migrantes. Eso se puede hacer. Lo otro ya requiere una reforma constitucional, pero bueno, nos podemos ir preparando. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Ana, y le hago una última pregunta, que nos quedan unos minutitos, a Rosario, que le hace Hernández Llano, y pregunta cuáles son los principales obstáculos que se advierten desde la Comisión del Inmigrante en el acceso a las justicias en estos tiempos de pandemia. Bien, bueno, hay un primer obstáculo general, en realidad, que excede el acceso a la justicia, pero que impacta particularmente ahí, que es la imposibilidad de tramitar los certificados de circulación o el permiso único de circulación de las personas migrantes. Allí también hubo un trabajo con la Dirección Nacional de Migraciones, incluso se mandaron notas a la jefatura de gabinete, se hicieron los reclamos específicos. Hubo un primer momento inicialmente donde el sistema no permitía tramitar el certificado sin documento nacional de identidad nuevamente. Luego se incorporó la posibilidad de poner la opción no tengo DNI y cargar el permiso de circulación con el certificado, el número de certificado de residencia precaria, pero ciertamente hay muchas dificultades fácticas, digamos, en el acceso, que ese permiso finalmente nunca se otorga, aun cuando se trate de personas que están en condiciones de acceder porque hacen una actividad que está permitida, tienen la posibilidad de demostrarlo, tienen toda la información que necesitan, y aún así no pueden acceder. Entonces ahí hay una limitación muy importante en cuanto a la movilidad en sí de las personas migrantes, que se trató de resolver y que al día de hoy sigue presentando dificultades. Y obviamente no es una población que pueda darse el lujo, entre comillas, como podrían hacerlo nacionales de Argentina, de circular libremente sin ese permiso, esperando que sean comprendidos si son detenidos por un control. Así que ciertamente están impedidos de salir de sus casas. En un primer momento eso no parecía afectar demasiado, porque la Dirección Nacional de Migraciones había prorrogado, suspendido todos los plazos, prorrogado automáticamente los certificados de residencia precaria, la justicia no estaba funcionando, pero cuando volvieron a habilitarse los plazos judiciales, allí empezaron a surgir las dificultades. Y en este momento tenemos una serie de pronunciamientos de la Cámara del Fuero Contencioso que nos están exigiendo la presentación con carácter urgente de las cartas poderes o de las autorizaciones para intervenir en los expedientes que estén firmadas y debidamente certificadas con todos los requisitos formales que se requieren, aún en este contexto y aún cuando hemos explicitado estas dificultades. Entonces, ciertamente hay ahí un problema de acceso que además puede llegar a tener un impacto extremadamente grave, como es que adquiera firmeza una orden de expulsión por una cuestión formal, por un excesivo rigor formal que ni siquiera es imputable a la persona migrante, ni a una deficiencia de la defensa pública, sino una imposibilidad absoluta de hacernos de ese documento en este contexto, donde más allá de las dificultades propias de la población migrante para circular, hay un criterio de, digamos, de salud pública, de que no circulen personas de manera innecesaria cuando no está justificado. Así que allí tenemos un debate que se está comenzando a dar, que tenemos que bueno, interponer, lamentablemente, como son decisiones de Cámara, recursos extraordinarios que no desconocemos cuáles van a ser sus resultados en algún momento, y bueno, buscar vías alternativas de resolución. Bueno, muchísimas gracias, Rosario. Ya para ir cerrando, hay muchísimos comentarios agradeciendo a las expositoras, que fueron muy clarísimas. Solo a modo ejemplificativo, les voy a leer una de María Carmen Novaes, de Brasil, donde dice: excelentes presentaciones para despertar la necesidad de garantizar derechos mínimos como salud, educación y derechos políticos. Y así tantas otras. Bueno, ya para ir cerrando, porque estamos sobre la hora, no me queda más que agradecerle a las expositoras, la verdad fueron clarísimas, ejemplificadoras, y como dicen, despiertan muchas inquietudes para ir trabajando en lo sucesivo, y para evitar justamente, ¿no?, trabajar siempre en la defensa, y empezar un poco más a poder trabajar en soluciones antes de llegar a la expulsión de la persona migrante. Bueno, las jornadas continúan los próximos 2 lunes, así que los esperamos a todos y a todas
el próximo lunes, también a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, la convocatoria la verdad que fue muy alta, creo que hubo más de 160 personas conectadas, así que muchísimas gracias a todos por estar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Marina y Rosario, un placer, conversar Gracias a con ustedes. Gracias. Muchas Y gracias. Gaby, Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. gracias, Chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.